¿Qué tal? ¿Cómo están? Les envío un gran saludo, un fuerte abrazo desde Los Ángeles, California. Yo soy Ernesto Rubí y para mí es un verdadero honor el dar unas palabras en este Festival OVNI Atlisco Metepec. No sin antes, por supuesto, agradecer a toda la gente que me hizo el favor de invitarme. Seguramente la están pasando muy bien. Y seguramente también los que están presentes en estos eventos que se están llevando a cabo, pues recordarán quienes más o menos tienen mi edad, ¿no? Todos los acontecimientos que se vivieron hace unos 30 años más o menos allá en Metepec, en Atlimeyaya, cuando de repente empezamos a vivir y a convivir con una serie de luces extrañas en el cielo. Quiero contarles rápidamente qué labor desempeñé en aquel entonces. Y es que les hablo de 1990, 1991, y en aquel entonces tenía la gran oportunidad de empezar mi carrera en los medios de comunicación, particularmente en materia deportiva, en Estereosol, en aquella radio en Atlisco, en donde recibí la oportunidad del licenciado Héctor Estrada Casas, a quien le mando un gran saludo, mi primer gran maestro en este mundo de los medios electrónicos, para formar parte del noticiero Buenos Días. Y bueno, estando justamente como colaborador de deportes en el noticiero, empezamos a recibir pues mensajes de que en el poblado de Atlimeyaya se estaban observando luces en el cielo por las noches. En aquel entonces, habría que decirlo, yo ya estaba muy familiarizado con la cuestión del fenómeno ovni, porque años antes había tenido la posibilidad de ver a través de 60 minutos este programa de periodismo de investigación allá en México, un reportaje de Jaime Maussan que hablaba de Billy Meyers, un suizo, un campesino suizo, que había tenido un contacto extraterrestre y había sido muy famoso. Entonces yo ya traía esa cosquillita de los ovnis, de los objetos voladores no identificados. Cuando de repente empezamos a recibir en el noticiero de radio, esta serie de reportes de la gente, pues un servidor con esa hambre que teníamos en aquel entonces de ir a cualquier absolutamente lado al que pensábamos que había una noticia, pues me di a la tarea de acudir y empecé a pedirle al licenciado Estrada que me diera la posibilidad de llevarle, aparte de los deportes, pues algunos reportajes de lo que estaba ocurriendo aquí en esta zona de Atlimeyaya con el ovni, o con los famosos ovnis, o con las luces que estaban avistándose, ¿no? Y bueno, así fue como empezó todo. Justo por aquel entonces también estaba el famoso programa de Nino Canún, ¿y usted qué opina? En donde tocaban justamente ya estos temas. Y eran programas de 4, 5, 6 hasta 7 horas de duración en las madrugadas de la televisión mexicana. Entonces, dado el revuelo que se da, de hecho recuerdo muy bien que junto con el ingeniero Mario Solano, a quien le mando también un gran abrazo, otra amiga de quien no recuerdo el nombre, nos aventuramos a diferentes partes de la región de Atlisco por las noches a hacer una serie de avistamientos. Llevamos en aquel entonces también a un piloto aviador, a Mario Morri, para que pues con su experiencia nos dijera si estábamos viendo a un avión o algo que el mismo piloto pues no pudiera identificar, ¿no? Eh, y bueno, fue así como empezó a crecer una bola de nieve hasta que se da la visita del mismo Jaime Maussan a tierras atlisquenses. Y obviamente como por aquel entonces eh, la estación de radio era, por decir de alguna manera, el único medio, ¿no?, electrónico que podría dar seguimiento a estos hechos,
pues Jaime Maussan y su equipo llegan a la estación de radio, se contactan con Héctor Estrada. Yo también, pues ahí, ¿no? Me cuelo a las reuniones porque pues había ido a cubrir esta serie de avistamientos, de los cuales fui testigo, muchos de ellos. Y bueno, empiezo a tener ya un contacto directo con Jaime Maussan. Hay quien tenga alguna otra versión, esta que le estoy contando, pues es la de nosotros, como ocurrió directamente al medio de comunicación en Atlisco. Jaime Maussan llega a Estereosol a contactarse con los grandes, ¿no? Los de pantalón grande, diríamos, en el fútbol, que era en ese entonces pues el licenciado Estrada, Antonio Moreno, el gerente de la radio. Y bueno, yo simplemente me uno al grupo de Jaime Maussan en 3 o 4 visitas que hacen a la Casita Blanca, porque esto del punto Marconi viene después, ¿eh? Primero es la famosa Casita Blanca en donde se hacían los avistamientos. Y bueno, ahí me surge la idea de convocar a quienes tuvieran algún interés en este tipo de actividades para formar un grupo. Y también hay que decirlo, hay 2 personas a las que quiero mencionar el día de hoy, que son los primeros que llegan a hacerse de un lugar a este grupo, que son Jaime Romero, a quien por cierto se le hará un reconocimiento en estos días, ¿no? Y que por cierto también era mi amigo, que se nos adelantó en esta pandemia debido al COVID, y Carlos Corona, un muchacho que de repente en todas estas cosas que yo he visto que se hacen de los ovnis, no se le hace un justo reconocimiento. Pero Jaime Romero, Carlos Corona y su servidor somos los primeros, el 1, el 2 y el 3, así. Y nos dedicamos a ir a diferentes lugares también de las afueras de Atlisco para tratar de avistar estas luces y bueno, todo esto que se estaba observando en los cielos atlisquenses. Después ya viene una serie de personajes que obviamente vienen a enriquecer el grupo, que nace como grupo de investigación Atlisco Atlimeyaya, y ahí entonces le damos ya la bienvenida a este grupo a otra serie de personajes que se convierten en muy importantes para todo este movimiento. Caso muy particular y puntual del contador Norberto Sánchez Romero, un gran amigo, un gran amigo, que también lamentablemente pues se nos adelantó en el camino y a quien seguramente lo estaremos recordando. Llega también Norberto Gil Salgado, el profesor Carlos Flores, entre otros personajes que, insisto, vienen ya a enriquecer a este grupo. De hecho, después entiendo que por ahí también hay un cambio de nombre, etcétera, etcétera. Pero bueno, así es como se da los primeros pasos de los que nos dedicamos o los que nos entró la cosquillita por investigar qué es lo que estaba pasando en los cielos de Atlisco. De hecho, les cuento rápidamente, la primera oficina en donde están los primeros integrantes de este grupo y donde, digamos, pues hacíamos nuestras reuniones, etcétera, y la rentamos con el esfuerzo de cada uno de nosotros, se encontraba en Avenida Independencia. Perdónenme si las referencias que les voy a dar ya ni existen, ¿no? Pero tiene prácticamente 25 años que yo salí de mi Atlisco querido. En Avenida Independencia, a un costado del mercado Benito Juárez, en esa esquina donde termina el mercado sobre Avenida Independencia, había en aquel entonces un negocio que se llamaba Ultramarinos Finos La Gaviota. Bueno, arriba de ahí había algunas oficinas y ahí justamente pudimos rentar nuestra primera oficina donde Jaime Romero y Carlos Corona siempre estaban listos para hacer guardias, para tener listas las cosas que usábamos para irnos de campamento y de avistamientos. En fin, ahí fue
la primera oficina de este grupo. También entiendo que después, al irse nutriendo de más integrantes, las oficinas cambiaron de dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Yo también, después de algunos meses en el grupo y por otras actividades, tuve que viajar a la ciudad de Puebla, hacer otra cosa, pues nos fuimos alejando del grupo, al igual que Carlos Corona. Jaime, entiendo, todavía estuvo más tiempo dentro del grupo, pero esas palabras que les dije al principio, esa historia que le conté, es la historia de cómo nace el primer grupo de avistamiento del fenómeno ovni en Atlisco. Así que, bueno, pues es un poquito el volver a recordar lo que vivimos al inicio de la década de los 90. Quiero también, si ustedes me permiten, agradecerle a toda la gente que ha hecho posible pues este esfuerzo de este Festival OVNI, y también a la gente que me invitó para recordar un poquito desde mi perspectiva, desde mis vivencias, lo que ocurrió en aquellos años. Así que, si me permite, voy a darle algunos nombres para agradecer, pues, insisto, el hecho de que me hayan invitado y, por supuesto, el esfuerzo que están haciendo para hacer este Festival OVNI. Quiero agradecer entonces, en primer término, a Betty Zafra, a Betty, que se contactó conmigo desde hace ya varios meses para una entrevista, justamente porque tenían este interés de conocer, ¿no?, de varios de los que fuimos protagonistas de todo esto, pues un poquito de nuestra parte de la historia. Así que a Betty le agradezco infinitamente por esta invitación que me hizo, y bueno, pues aquí estamos cumpliendo también con ella. A Macuil Sinergia Comunitaria Asociación Civil, a todas las chicas del Servicio Social y de Prácticas Profesionales, a Yajaira Ortiz, a Diana Menés, a Diana Cristal Pérez, a José Luis Pacheco, a Alan Avendaño, a Cassandra Flores. También, por supuesto, quiero hacer una mención a el maestro Marcelo Romero, orgullosamente mi hermano, quien, por cierto, estará presentando la obra Ganímedes los Vigilantes, que entiendo tendrá como principal protagonista a la figura o a lo que fue Jaime Romero. Gracias, por supuesto, al maestro Marcelo Romero, a Luis Aparicio, a Lisette Galeazzi, a la Junta Auxiliar de Metepec, al licenciado Miguel Ángel Hurtado y, por supuesto, al Cabildo, y a las familias del ingeniero Norberto Gil, por supuesto, del contador público Norberto Sánchez Romero, mi gran amigo, del profesor Carlos Flores, y por supuesto a mi querido amigo y maestro, al licenciado Héctor Estrada Casas, y a todos los que tengan que ver con la organización de este Festival OVNI 2022. Gracias de verdad por la invitación. Desde Los Ángeles, California, saben que llevo en el corazón a mi Atlisco querido, a mi patria chica, y que aquí todos los días ponemos muy en alto, desde las trincheras que nos toca pues batallar, lo que es Atlisco y, por supuesto, Puebla. Gracias de verdad. Su amigo Ernesto Rubí les envía un fuerte saludo, y ojalá las anécdotas, las cosas que he comentado hoy sirvan un poquito para aderezar este Festival OVNI. Hasta la próxima.